Nosotros aquí en Piso compartiendo también en esta jornada de miércoles, repito, 25 de noviembre, 30 grados la temperatura actual. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, pero antes de eso, pido a Piso la placa de presentación. Don Luis Tabela, ¿cómo está? Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, un gran saludo para vos, para la audiencia y bueno, un placer poder seguir hablando sobre las MIPYMES. Igualmente, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, para hablar justamente sobre el tema de la reactivación de este sector tan importante y que mueve la economía en un nivel que a veces no dimensionamos, don Luis. ¿Es así? Así mismo es. Creo que todo el mundo, para mí las MIPYMES tienen dos, un antes y un después. Antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo antes de la pandemia hablaba de las MIPYMES, pero nadie le hacía demasiado caso. Se hablaba de la informalidad, así muy livianamente, digamos, y con la pandemia se vio reflejado toda la gran problemática que significa las miles de empresas informales que están dentro de este sector, ¿verdad? Un ejemplo de esto, yo siempre resalto que el sector informal le costó al Estado más de 200 billones de dólares en subsidios de alguna u otra manera, mientras que el sector formal le costó apenas 50 millones en subsidio a través del IPS, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 4-1. El sector MIPYMES mueve prácticamente el 95% de la pequeña economía o de la microeconomía que tiene nuestro país. Si bien a lo mejor el Ministerio de Hacienda nunca le dio la importancia del caso porque como generador de impuesto directo, digamos, no suma mucho, pero como generador de mano de obra suma todo el espectro, digamos, laboral que tiene nuestro país. Ese informal, el que trabaja en la calle, el que trabaja solo, el que tiene 2 empleados, el que tiene 5 empleados. Entonces, todo ese mundo es el que se paralizó a través de la pandemia y todo ese mundo es el que necesitó ayuda. Y bueno, y hoy que estamos, no digo que estamos saliendo de la pandemia, pero como que estamos aprendiendo a convivir con la pandemia. Y si hacemos bien los deberes, podemos seguir trabajando en este aspecto. Todo este sector necesita reactivar. Hay sectores que ya están reactivando, ejemplo es el sector de la construcción, considerando que las personas, nadie iba a salir afuera, se produjo una fuerte inversión en los últimos 90, 100 días en este sector y esto movió muchísimo la economía porque, o bien sabés que la construcción es como que la madre de un montón de industrias, comercios y servicios, ¿verdad? Y hoy que tenemos ya la apertura de los 4 sectores más golpeados en esta pandemia, que son el sector turismo, hotelería, gastronomía, eventos, está empezando a reactivar de a poco, ¿verdad? Entonces, y están haciendo fuertes apuestas, ¿verdad? Fuertes apuestas sobre todo en los lugares donde se piensa que la gente va a volcarse para todo el tema veraneo, caso San Bernardino, concretamente, por ejemplo. Ahí podemos ver muchísimas inversiones en hotelería, en gastronomía, en eventos que se están preparando para el mes de diciembre y enero. Y aquí sí quiero hacer un alto muy importante. Que todo esto va a funcionar siempre y cuando nosotros cuidemos el protocolo que tenemos que tener en cuenta en esta situación COVID, ¿verdad? Si no cuidamos este protocolo, podemos tener el riesgo de tener una oleada muy fuerte
y de tener que volver a fase cero, sobre todo en estos lugares. Y estas grandes inversiones que se hicieron, y seguramente con mucho esfuerzo, porque son inversiones importantes que se hicieron después de 6 meses de estar parados, así que se habrán sacado de vuelta créditos, lo que pudieron. Se pueden ver fuertemente arriesgadas, ¿verdad? A que se suspenda, ¿verdad? Entonces, creo que acá tenemos que ser muy conscientes, los empresarios sobre todo, que somos los que tenemos que liderar estos negocios, para concientizarse al público en general de que hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Don Luis, lo estaba escuchando muy atentamente justamente sobre esto que estaba planteando y me vino a la memoria, ayer nada más estuvimos hablando con el representante del sector gastronómico. Él decía, cuando le preguntaba cuál es la salida, y él decía la quiebra, eh, con casi lágrimas en los ojos. O sea, es un sector que está pasando por un momento muy difícil, no solamente el gastronómico, sino otros sectores también de las MIPIMES, exceptuando eso que usted decía inicialmente, que es el sector de la construcción, ¿verdad? Así mismo es, o sea, cuando hablamos de reactivación, ¿verdad? Porque todos fuimos perjudicados básicamente unos 4 meses, pero estos sectores que vos decís, muchísimo más, obviamente, ¿verdad? No, hoy podemos decir de que hay miles de empresas cerradas, eh, hay miles de trabajadores sin puestos de trabajo, y difícilmente puedan reactivarse, por lo menos a corto plazo en líneas generales, porque vos sabés bien que este sector, digamos, es el que mueve la microeconomía y genera el consumo. Pero si vos dejaste de trabajar 4, 5, 6 meses, evidentemente ya no tenés resto para consumir, ¿verdad? Por eso que yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a trabajar modo COVID, porque eso es fundamental. Nosotros no podemos pegarnos ya el lujo de volver a cerrar, ¿verdad? Esa es la realidad que se tiene. O si no, sería imposible. Pero sí, coincido, hay muchísimas empresas que quebraron, muchísimas empresas que es muy difícil que vuelvan a reactivar y entran en el sector y el mundo desocupado, ¿verdad? O fíjate los cientos de restaurantes cerrados y la mayoría ya no van a volver a abrir por lo menos hasta el mes de abril o mayo. Entonces, ahí vos tenés casi un tendal, ¿verdad? Aparte que hay poca ayuda crediticia como para poder aguantar esto, ¿verdad? Porque ese es un poco el fondo. Y estaba leyendo ayer unos artículos, por ejemplo, de la ley de MIPYME, que es una ley que nació en el 2012, se promulgó, se reglamentó en el 2012, y ya en la ley figuraba el famoso fondo de garantía. El fondo de garantía se hizo por ley, se colocó algo de plata ahí, pero nadie usó, porque nadie estaba interesado a utilizar el fondo de garantía, nadie estaba interesado a prestar el dinero a tasas bajas, porque el mercado de repente te permitía prestar a un 30 hasta 40%, y de repente el fondo de garantía dice que vos no podés prestar más del 8 o 9%, ¿verdad? Normalmente es de un dígito. Entonces nadie estaba. Pero este mismo fondo de garantía es el que le permitió al Estado inyectar dinero al BNF, al crédito agrícola, y de alguna manera salvó casi a 19.000 o 20.000 empresas que pudieron acceder al crédito, ¿verdad? Pero si nosotros vemos los datos del Ministerio de Hacienda, donde hablan de 300.000 MIPYMES, si vemos el dato de repente del Ministerio de Industria y Comercio, que apenas 4.500 empresas tienen la cédula MIPYME, entonces cada institución tiene unos datos totalmente diferentes, y el gran problema que pasan las MIPYMES es justamente por eso. En el 2012, cuando se hace la ley, se dice de que todas las instituciones van a trabajar en línea. Hoy, después de 8 años, se está concretando ese sueño a través del Ministerio de Trabajo, Industria y el IPS,
y de alguna manera Hacienda todavía no poder trabajar en línea. Pero esto seguramente va a funcionar a partir del año que viene con mucha suerte, ¿verdad? Entonces, de repente, esos son los procesos de repente que se hacen muy lentos y que no permite el apoyo y el crecimiento a este sector. El otro ejemplo que te doy es, por ejemplo, se habla mucho de la formalización. La formalización creo que es uno de los pilares más importantes para el crecimiento de cualquier empresa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de formalización de un sector de microempresa o de pequeña empresa o de un emprendedor que arranca un negocio, hoy los negocios que más están arrancando son del sector de alimentos, porque el sector de alimentos te permite que con poca inversión vos puedas producir un producto y puedas salir a venderte, ¿verdad? Esa es un poco la situación. Pero de repente, si vos querés tener tus productos alimenticios registrados en la INAM, y si vos producís 7, 8, 9 productos diferentes, vos necesitas entre 15 a 25 millones de guaraníes para poder legalizar estos productos. Y esto te sirve durante 2 años. Entonces, si vos le tenés que decir a alguien que arranca, mira, apartá 20 millones o 25 millones solamente para certificar tu producto, no lo va a hacer. Obviamente no lo va a hacer. Y después, y bueno, y ahora te tenés que inscribir y tenés que pagar los impuestos y las tasas en la institución A, B y C. Tampoco lo va a hacer, porque prefiere ese dinero utilizar para la compra de materia prima, del packaging, las bolsas, las cajas, dependiendo del producto que sea. Entonces, hay una cuestión del huevo y de la gallina que si no logra el Estado bajar los costos de la formalización para el arranque y bajar los costos de la formalización en el mantenimiento de esto, porque también hay un costo muy alto en el mantenimiento, es muy difícil que las empresas entren en el mercado formal, sobre todo las micro y pequeñas empresas. Y acá nosotros estamos hablando de miles de empresas. Y hay que acordarse siempre que esas miles de empresas, al no ser formales, no tienen seguridad social. Entonces, de eso vamos a... Sí, don Luis, me parece interesante porque quiero dejar eso para el segundo bloque, hablar un poco sobre esa cuestión de la formalidad tan necesaria principalmente para generar un microclima de protección para las MIPYMES, muy desprotegida, por más de que algo se esté haciendo desde el Viceministerio de Industria y Comercio. Sé que están tratando de hacer una tarea con los pocos recursos que tienen y buscando aliados para llevar adelante esa tarea, pero hay que generar el microclima y eso me parece que todavía no está terminando de parir, me parece. Pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes.
8:16 de la mañana. Estamos ya en este bloque con don Luis Tabela, hablando sobre el tema de la importancia de las MIPYMES. Hablábamos sobre el tema, don Luis, del microclima. Todavía no tenemos un buen microclima. No, definitivamente. Así como bien dijiste, creo que hay un esfuerzo grande de parte del viceministerio de MIPYMES, pero evidentemente le falta mucho más gente, le falta presupuesto, falta de que el Ministerio de Hacienda entienda realmente la verdad, el verdadero aporte de este sector a la economía paraguaya en general, a la creación de fuentes de trabajo. Creo que eso es lo que falta. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, según la ley MIPYMES, todos los municipios tienen que tener un departamento de MIPYMES. O sea, eso significa que cuando viene a registrarse una empresa, automáticamente se hace una base de datos y esta base de datos se le transfiere al Ministerio de Industria a través de su viceministerio. Bueno, la ley tiene 8 años, ni siquiera la municipalidad de Asunción, que es la más ordenada, digamos, la más organizada de todas, la que tiene más presupuesto, tiene un departamento de MIPYMES. O sea, ningún municipio, ninguna gobernación. Entonces no se cuentan con datos exactos. Entonces cuando te preguntan cuántas MIPYMES hay, y vos tiras un número. Puedes tirar el número del Ministerio de Industria, o puedes tirar el de Hacienda, o puedes tirar el del IPS, pero ninguno son datos exactos. No están en línea los datos. Entonces vos, al no tener datos, no podés precisar exactamente las cosas y cuál es la situación. El último dato que yo creo que es el más importante de todo que tuvimos es durante la pandemia. Ahí empezaron a saltar un montón de cosas y creo que si el Estado, si el gobierno sabe capitalizar esa inmensa cantidad de datos y ese gran trabajo que hizo el viceministerio de MIPYME con los diferentes gremios, ya sean comerciales, industriales, de servicio, porque todos empezamos a trabajar juntos a partir del mes de marzo, cosa casi inédita en nuestro país, porque en nuestro país cada gremio quiere trabajar por su lado, ¿verdad? Porque todos son generales, entonces no hay casi soldados. Esta pandemia hizo que todos trabajemos juntos, lo cual es sumamente bueno y positivo. Y un poco el efecto de esto fue la creación de la Federación Paraguaya de MIPYME, ¿verdad? Que hoy conforma 22 gremios. Bueno, entonces creo que los datos son fundamentales. Creo que tomar muy en serio este sector es fundamental y sobre todo para la reactivación, porque creo que el gran trabajo que hizo nuestro país durante los últimos 10 o 15 años de cuidar la macroeconomía, incluso teníamos una microeconomía, no lo que uno quisiera, pero funcionaba, había empleo, había trabajo, formal o informal, pero ahora se acabó. Y esto, digamos, haciendo bien los deberes, ya decía el exministro de Hacienda, Benigno López, que nos va a llevar entre 2 a 3 años recuperar. O sea, y no hablo de la macroeconomía porque ahí vos dependés de la soja y de la carne. Y estos dos sectores, si no llueve o si no hay una gran sequía o una gran lluvia, funciona y esto necesita el mundo, así que esto va a funcionar. Pero las MIPYMES dependen de la microeconomía, el empleo, el trabajo, el consumo. Entonces hay que tomar muy en serio este sector, ¿verdad? Te doy un ejemplo, el FOGAPI, que era un poco el fondo de garantía que ayudó a no la cantidad de empresas que uno querría, pero ayudó a través del BNF y Crédito Agrícola. A fin de año sacaban los fondos. Se presentó en el Parlamento una ampliación de estos fondos y diputados rechazó. O sea, por un lado, diputados crea 4 municipios que prácticamente no tienen habitantes y crean más gastos, pero por otro lado retasean los fondos que va a permitir el mantenimiento de miles de empresas o de cientos de empresas y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. Entonces, hay un contrasentido en la política
paraguaya, y yo creo que los parlamentarios tienen que entender que si no se logra reactivar este sector de MIPYMES y mantener los puestos de trabajo, esto se puede convertir en un volcán a cortísimo plazo, a cortísimo plazo. Entonces, creo que hay que tomar en serio este sector, pero no solamente en los discursos. Hay que buscar la problemática de la base. Nosotros, digamos, de alguna manera, analizamos que hay tres ejes fundamentales: la formalización, el acceso al crédito y el acceso al mercado. Y en los tres elementos hay que trabajar. En la formalización con el Estado, con los costos, con la burocracia, que es muy pesada y muy costosa. En el acceso al crédito hay que trabajar con el Banco Central. El Banco Central, a través de sus leyes Basilea 1 y 2 y todas las exigencias, le pide a una empresa que factura 10.000 millones de la misma manera que una empresa que factura 100 millones al año. Entonces es muy difícil que vos puedas hacer un crédito cuando miran un balance, un papel frío desde el escritorio. Y por supuesto el micro o el pequeño no tiene las garantías de alguien que factura 10 o 15.000 millones. Pero para el sector financiero las exigencias son las mismas. Entonces, si nosotros nos trabajamos en flexibilizar las exigencias de acceso al crédito para un sector, es muy difícil que este sector pueda acceder al crédito. Y si no se da el crédito, no se va a desarrollar y no va a reactivar. Son las causas. Y el otro, que es el acceso al mercado. Creo que si vos sos formal, podés acceder a un crédito, podés acceder a una mejor faja de mercado. O sea, que te permita, siempre que tu producto tenga calidad, poder acceder a mejores precios. O sea, es lógico que si vos sos informal, accedes a una faja de mercado no exigente que busca solamente precio y no calidad. En el mercado formal se busca más calidad y por supuesto el precio siempre tiene algo que ver, ¿verdad? Pero accedes y podés tener mejores beneficios. También estamos hablando de las compras públicas. Debería de una porción del 100% que compra el Estado, qué sé yo, el 10, el 20%, debería destinarse para este sector también, para poder empezar a mover la economía. Se tendría que pensar seriamente en las compras públicas de productos nacionales, exclusivamente de productos nacionales, y acá hay miles de productos nacionales y de excelente calidad que puede competirle con cualquier producto importado. Entonces, creo que si no tocamos de raíz estos problemas, que son problemas de fondo, ¿verdad? El resto son discursos y aplausos y fotos, pero así no vamos a solucionar los problemas de fondo. O sea, yo creo que cada institución tiene que ceder su parte. Y hoy cada institución lo único que busca es lucrar. O sea, como cada vez produce más gastos y el Ministerio de Hacienda le retasea cada vez más el presupuesto, entonces crearon que a través de la fuente 30, crearon multas, tasas, reglamentaciones, impuestos que no son impuestos, llámenle tasas. Entonces van recaudando. Entonces vos tenés una serie de peajes que tenés que estar pagando durante todo el año para poder trabajar. Esto encarece el costo del producto, no te permite crecer. Y bueno, y si vos sos informal, ni pensás en ser formal por todos los costos que te genera esto, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y me parece que es así como usted está planteando. Lastimosamente nos falta un largo camino por recorrer. Le agradezco mucho su tiempo, Luis. ¿Algo que quiera agregar? ¿Un minuto? No, solamente insistir en este punto. Tenemos que trabajar, tenemos la oportunidad de trabajar, pero hay que trabajar cuidando el protocolo COVID. O sea, si nos liberalizamos y nos dormimos en este tema, corremos el riesgo de volver a cerrar en el mes de enero, y eso sería catastrófico para todos, absolutamente para todos. Don Luis Tavela, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Un placer.
Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos con más informaciones. Estábamos justamente conversando con Luis Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, sobre el punto de la reactivación de las MIPYMES en nuestro país. Síganos en nuestras plataformas digitales durante toda la jornada de hoy miércoles. Esperemos ser su compañía aquí en el canal 5 Días.